Bueno, vamos entonces a dar comienzo a la conferencia de nuestro querido amigo de SADAF de hace muchos años, Ricardo Pascale. El título de su conferencia se llama Del freno al impulso, el contexto de las finanzas en la tercera década del siglo XXI. Adelante, Ricardo, Bueno, gracias. bueno, antes que nada, un gran saludo a todos los amigos de SADAF, que como ustedes saben, tenemos una larguísima relación que va por décadas, desde que íbamos a Córdoba, ¿se acuerdan? Y algunas otras ciudades de Argentina. Así que es un placer enorme y un privilegio poder estar con ustedes. Lo que vamos a charlar hoy y ya nos conocemos bien. Este, eh, yo voy a ir charlando y después hacemos preguntas y cambiamos ideas. Lo que me importa acá es intercambiar opiniones con ustedes, sobre todo. Eh, digamos, recientemente publiqué un libro hace unos meses que se llama Del freno al impulso. Este libro tiene que ver con que se destina más bien a mi país, aunque muchas de las cosas que yo pueda decir puedan ser aplicables a algún otro país de América Latina, aunque cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y sus particularidades. eh, en general, es un libro escrito para Uruguay. ¿Qué pasa? Eh, Tenemos un país sobrediagnosticado. Yo estoy hablando de Uruguay, ¿no? Sobrediagnosticado. Este, Todo terminan diciendo más o menos cuáles son las causas de los problemas, pero no terminamos de dar una mirada clara, eh, este, y compartible o no, discutible, por supuesto, y mejorable, pero por lo menos decir algo concreto sobre para dónde ir. Eh, entonces hicimos este libro que digamos, qué es lo que voy a contar un poco ahora y cómo las finanzas juegan en este lío que nos va a interesar. Lo primero que voy a tocar son algunos rasgos estilizados que tiene Uruguay en su desarrollo económico, en su crecimiento económico. Voy a tocar Uruguay y un poquito América Latina, y un poco América Latina. Martín, con esa calidad de persona que tiene, pese a su jerarquía académica, para que yo no me distraiga, va a ayudarme. Son pocas diapositivas, más que nada va a ser charlado. Las diapositivas son para que quede claro este tema. Si puede ir, por ejemplo, la primera diapositiva ahora, ya tenemos una primera noción de lo que quiero decir. En esta diapositiva, ven, Uruguay está puesto en celeste. ¿Y qué es lo que estoy mostrando en esta diapositiva? Que es el primer concepto que quiero señalar, es la divergencia que ha habido entre Uruguay y también vamos a ver que digamos que se puede aplicar a muchos países de América Latina, con respecto a algunos países que sí tienen alta tecnología, o digamos países altamente industrializados como Alemania, Japón y Estados Unidos. Queda claro esta transparencia, digamos, es simplemente para empezar a ubicarnos, ¿no? O sea, hay una divergencia que arranca para nosotros a partir de los años, a mediados de los 50, ¿no es cierto? A mediados de los años 50 del siglo pasado, el país empieza a perder dinamismo económico. Empiezan a haber menos guerras. Yo no sé si apostábamos a más guerras, o no sé qué pasó en mi país, pero el hecho es que nos empezamos a tener una divergencia cada vez más grande. Adelante. Adelante. Acá lo tenemos con respecto a tres países que casi todos los apellidos nuestros tienen que ver con ellos. Uruguay con Francia, con Italia, con España. Como ven, estamos más altos que España y que Francia y que Italia, y prácticamente igual que Francia, hace 70 años. Entonces, después hubo una gran divergencia, cada vez nos van llevando más distancia. Seguimos con la otra transparencia, diapositiva, perdón.
Acá puse América Latina, algunos países seleccionados de América Latina, está la querida República Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Puse 4, podía haber puesto a Perú, a otros países, a Colombia, cualquiera de ellos, iba a dar lo mismo. O sea, como ven, América Latina es como una especie de pelotón de ciclistas, ¿no es cierto? Van más o menos, a veces mejora uno en un embalaje, en un pueblo, en el otro pueblo mejora un poco el otro, pero en general, ¿para qué puse esto? Para que cuando los que leyeran el libro, digamos, está pensado más para acá, pero pues sirve para un poco para la charla también, un poco lo que le pasa a Uruguay en alguna medida, pero siempre con muchos matices que le puede pasar a otros países de América Latina. O sea, América Latina funciona, va creciendo, pero como ya vimos, acá está Uruguay y crece más o menos parecidos a Uruguay en producto per cápita, y entonces en paridad de poderes de compra de dólares del año 2011, y entonces tenemos, vamos ahora a la cuarta diapositiva, que esta es la que más me preocupa. Las otras, que Estados Unidos nos haya sacado ventaja, que Alemania nos haya sacado ventaja, que Japón nos haya sacado ventaja, bueno, en fin, es preocupante, en fin, porque eso implica que vamos distanciando nuestros niveles de vida, de bienestar, con respecto a países, pero que sí, países que siempre fueron, digamos, muy adelantados. Ahora, cuando empezamos a mirar a Uruguay con países que hace 20, 25, 28, 30 años eran países pastoriles, iguales a Uruguay o por debajo de Uruguay, como algunos de ellos ya no se pueden ni comparar. Fíjate lo que es el caso de Singapur, cómo sube, y qué brecha tenemos con Singapur en PIB per cápita. Después con Finlandia, puse cuatro países chicos, como ven, países, nosotros tenemos 3,5 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, todos estos tienen 6, 5, 4, 6, 7 millones de habitantes, países chicos, un poco más algunos de ellos, pero digamos, no hace a la cosa de la cantidad de habitantes. Esto sí me preocupa. Estos son países que hace 25 años eran igual que nosotros, pastoriles, y decidieron hacia la década de los 60, 70, por ahí como ven ustedes en la gráfica, estas gráficas por supuesto ustedes las tienen y nos va a quedar la grabación, las pueden mirar con mucho más detención. Están sacadas, digamos, en general los que han trabajado esto es el proyecto Madison, que es de origen inglés, y junto con la Universidad de Pensilvania, con las Penn World Tables, que tienen datos, series históricas muy largas. Entonces ahí tenemos el gran problema que queremos plantear acá, que yo le planteo a mis compatriotas y diciéndole, digamos, que nos vamos separando de países que eran, digamos, con una dotación de recursos similar a la nuestra, con más o menos población similar, y que ya hemos separado. ¿Qué pasó acá entonces? ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces Uruguay creció, digamos, un bajo crecimiento promedio de largo plazo per cápita, y en definitiva, Uruguay no está peor en esta gráfica de producto per cápita porque tenemos una gran diáspora. En este momento tenemos más o menos el 20% del país vive en el exterior. El 20% de los uruguayos, más o menos 600.000, de 600 y 700.000 uruguayos, es como si 70 millones de americanos vivieran fuera de Estados Unidos. O sea, si se hubieran quedado en el país, probablemente se han ido porque lo hemos expulsado a la gente, en la palabra. En vez de ajustamos por población. Entonces la caída del PIB per cápita no es mayor porque, bueno, tenemos menor población. O sea, este es el primer mensaje que quería dar. Si este es el tema, bueno, entonces la pregunta que nos planteamos es ¿qué pasó acá, no? ¿Qué sucedió?
Y ahí podemos irnos, si querés, por un instante, Martín, y volvemos a la calidez de poder ver a todos. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasó, no es cierto? ¿Qué sucedió? Que Uruguay se distanció, pero ya no de los países que se tenía que distanciar, sino que se distanció de otros que no estaban previstos distanciarse. Y sustantivamente, lo que sucedió es que nos salteamos dos revoluciones tecnológicas. Dos revoluciones tecnológicas. Y ahí, si podés, Martín, va una sola hora. Ahí está, esta diapositiva. Esta diapositiva está sacada de un informe de la UNCTAD, muy reciente, tendrá un mes y medio este informe, que muestra las distintas revoluciones tecnológicas que han habido en el mundo y muestra en celeste a los países periféricos. Como ven, la brecha es enorme también porque acá están países como los africanos y demás, que digamos que pesan mucho aquí. Entonces, observen ustedes cómo esta brecha ha ido creciendo, y lo que tiene de interesante esta gráfica, que me pareció interesante compartirla con ustedes para cambiar ideas, en fin, todos queremos lo mejor para nuestros países, y es que empieza a crecer, digamos, la brecha fuertemente en las últimas dos revoluciones tecnológicas. Cuando en el año 71 Intel desarrolla el primer microprocesador, que, digamos, da lugar después a la computación y lo que todos conocemos, en su laboratorio de Santa Clara, en California. Que yo lo pongo como lo pone la UNCTAD como la época de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que viene a ser esto lo que se empieza a llamar la economía del conocimiento. Acá empieza a crecer el conocimiento de una forma tremenda, y sigue la revolución que está al final, que es la revolución, digamos, 4.0, que sería en la que estamos ahora inmersos en este momento. Que nadie sabe si es una cuarta revolución o una quinta revolución, como ustedes quieran, o es una ola de la revolución anterior de las tecnologías de la información y las comunicaciones que dieron lugar a la revolución del conocimiento. La anterior es la revolución, digamos, de las cantidades, que es donde Uruguay quedó atrapado, digamos así. La revolución de las cantidades, que digamos que se ubica el inicio aproximadamente en 1908, aproximadamente, cuando Henry Ford saca su modelo T, digamos, de auto, y que hay una película de Charles Chaplin, Los tiempos modernos, que si ustedes la vieron, bueno, esa representa claramente la etapa esta de la producción en cantidades. Entonces, ¿qué le pasa a Uruguay? Bueno, si anda bien la soja, Uruguay mejora. Mejoramos. Pero lo que estamos produciendo son cantidades, ¿está claro? Estamos produciendo cantidades. Si la soja no anda bien, o la carne no anda bien, o la lana no anda bien, o algún producto, digamos, del agro, o el dulce de leche no anda bien, o la leche no anda bien en el mundo, nosotros no vamos a andar bien. El déficit fiscal va a crecer, la desocupación va a aumentar, y vamos a entrar en problemas que a veces hemos terminado varias veces en problemas financieros del sistema en su conjunto. Uruguay se quedó básicamente en esta revolución, en la revolución de las cantidades. Eso no quiere decir que no tengamos, digamos, excepciones muy loables y muy dignas y muy remarcables que extenderían mucho la charla, y no es la idea. Hay excepciones, como siempre las hay, pero son excepciones. Lo normal es que sea una industria de baja y media tecnología, como norma general, y después productos de tipo commodity,
en el cual el precio te lo fijan otros, y al fijarte otros el precio, en definitiva, te están fijando los niveles de vida de tu país y de tus habitantes. Entonces, concomitantemente con esto, se fue desarrollando, o sea, lo que está claro entonces es que la brecha que veíamos, que mostré de Uruguay con otros países, cuando la miramos con todos los países que hizo la UNTAD recientemente, hace, como les digo, un mes y medio, la muestra enormemente. Fíjense cómo nos vamos distanciando con respecto al mundo industrializado. Por supuesto que la línea celeste, como les digo, incluye a todos los países que le llaman periféricos, que muchos de ellos están mucho peor que el caso uruguayo. ¿Cuál es el comentario acá? Si querés, podemos bajar, Martín. El comentario acá es que cuando yo estudiaba, y yo no sé cómo estudiaban ustedes, en el grado, nos enseñaron de que los países crecían por 3 factores principales: el factor trabajo, el factor capital y los recursos naturales. Si un país tenía muchos recursos naturales, tenía mucho factor trabajo, y si tenía, digamos, capital, ese país crecía más que los otros. Todo esto venía todo muy lindo, hasta que yo ya no me lo llegaron a dar, aunque ya se habían creado estas teorías. Un chico de 28 años, estudiante de Harvard, que después fue premio Nobel por este aporte, vive, por suerte, está grande, pero vive, se llama Robert Solow, desarrolla la pregunta investigativa de la tesis era: ¿cuáles son los factores que hacen crecer a los países? El tipo quería saber eso, si era el trabajo, si era el capital, qué es lo que más influía. Hace la tesis se la dirige a alguien que a ustedes les puede ser muy familiar, sobre todo los que puedan estar cerca de las cuentas nacionales, Vasily Leontiev, que fue uno de los que trabajó inventando las cuentas nacionales, que hoy disfrutamos todos para tener información económica macro de los países. Leontiev le dirige la tesis, y cuando llegan, a él le da que aproximadamente el 80% del crecimiento de los países no estaba explicado ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos naturales, sino que estaba explicando por otra cosa que no sabían lo que era. Y bueno, ese no saber lo que era, le pusieron progreso técnico, y hoy se conoce como el nombre de residuo de Solow. O sea, todo el crecimiento del producto que no es explicado ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos naturales, es lo que se llama la productividad total de los factores, o el residuo de Solow, que es toda la productividad total que tienen los factores, en donde aquí viene el aporte del conocimiento, se pone en el centro del ring del problema. Es decir, que todo lo que me enseñaron, la verdad que lo tuve que repasar de vuelta. Después de Solow siguieron otros, con otros modelos que lo fueron ampliando, Arrow, bueno, y el último, Arrow, Lucas, qué sé yo, y el último gran economista fue Romer, digamos, en el cual, que se lo dieron hace 3 años el premio Nobel, por su desarrollo de cómo se genera el conocimiento. En pan y manteca, como me gusta hacer las cosas tienen que ser sencillas y decirlas sencillas y no complicarlas mucho. Hoy día el conocimiento se ha posicionado, o sea, el conocimiento en economía, puesto en otro sentido, la aplicación económica del saber, ¿no es cierto? La aplicación económica del saber. O sea, hacer mejor soja, o hacer el mejor vino, o hacer ya ir a otras tecnologías y hacer mejores productos. Productos que sean únicos, de valor único, que digamos, productos en los cuales digamos, tengan mucho mayor valor agregado, y que, digamos, Uruguay pueda fijar su precio, y no tengamos que estar dependiendo de los mercados internacionales, como es en el caso de los commodities. Como ustedes comprenderán, entonces el conocimiento se centra, no hay ningún país desarrollado en el mundo, ninguno, que no haya ingresado en la economía
del conocimiento. Y que, según la intensidad con que hayan ingresado en la economía del conocimiento, ese país tanto más se está distanciando de los otros en cuanto a producto per cápita, en paridad de poderes de compra. De manera que hoy los países crecen o no crecen, no ya porque tengan recursos naturales, no ya porque por la fuerza de trabajo, sino por la calidad de la fuerza de trabajo. Eso es otra cosa, que es el conocimiento incorporado al capital humano, digamos. O sea, la inversión, a mí que venga una inversión a Uruguay, la verdad, y me importa, pero yo sé que una inversión, si no es una inversión que trae tecnología, en la tercera década del siglo XXI, sé que va a producir un poquito más, pero yo sé que la productividad del capital, o sea, de los bienes físicos, es muy relativa. La que realmente cambia la aguja es cuando yo hago algo nuevo, genero una innovación. Y ahora vamos a ir a todo ese tema. De manera que el gran cambio que hay de paradigma es que hoy el crecimiento está explicado básicamente. No quiere decir que no influya el trabajo, no quiere decir que no influya los recursos naturales, no quiere decir que no influya el capital, pero básicamente está influido por, por la cantidad de conocimiento que hemos agregado. Entonces, cuando digo que Uruguay se salteó 2 revoluciones tecnológicas, es porque nos quedamos básicamente, con excepciones honrosas que tenemos, pero básicamente en la revolución tecnológica fordiana del año 1908, que llegó hasta el año 71, digamos, donde aparece allí, digamos, el caso de Intel, y luego para empezar a desarrollarse en la revolución 4.0, que ustedes ya por lo que vi en el programa la habrán visto, en los cuales tenemos el blockchain, el data analytics, Internet de las cosas, la genómica avanzada, la inteligencia artificial, todos los temas, digamos, estas dos. Ahora estamos padeciendo una terrible pandemia, toda la humanidad. Y bueno, las 2 vacunas más importantes, más tecnológicamente más importantes, son las vacunas de Moderna y de Pfizer, dos laboratorios americanos, básicamente americanos. La de Pfizer fueron con unos alemanes y otros investigadores. Pertenecen a la 4ª revolución tecnológica. Utilizan un mensajero especial, digamos, y tienen un efecto muy importante, digamos, de cobertura de la transmisión del virus SARS-CoV-2, que nos está complicando la vida a todos. De manera que ustedes preguntarán, entonces, ¿y por qué pasó esto en Uruguay? ¿Qué le pasó? No sé. Bueno, la verdad que la verdad, a mí me gusta ser muy franco en estas cosas. No hay que echar la culpa a nadie, tenemos que echar la culpa a los uruguayos, nada más. El Uruguay no mira al futuro. Por mis funciones en el Banco Central en fin, y eso tuve que viajar mucho desde cuando reanudamos relaciones hace 38 años, estaba de presidente del Banco Central, hasta ahora que tuve que ir en el año 2019 a China. Conozco Oriente bastante bien, Asia bastante bien, no bastante bien, digo, tengo idea de lo que es, la vi y la vi crecer, entonces tienen un sentido del futuro que no tenemos los uruguayos. En Uruguay el futuro no está en la agenda. Ustedes perdonen que yo hable de Uruguay, pero es el país que vivo y que más conozco y que me siento con más tranquilidad de hacer afirmaciones que sean, digamos, basadas en el conocimiento que tenemos.
De manera que Uruguay no supo hacer una buena hilvanación, no hilvanó bien, digamos, los legados del pasado con las necesidades del presente, que estamos teniendo, con los desafíos que el futuro nos plantea. Y la política, desde la época de Max Weber, la política se tiene que ocupar no solo del presente, eso tiene que llevarlo como un traje de medida, sino que además tenemos que pensar, la política tiene que pensar en el futuro. Las dos cosas, resolver los problemas que se le van planteando y en el futuro, y pensar en el futuro cuál va a ser. Si a mí me preguntaran, que lo menciono en el libro, y como me han preguntado varias veces, y cuando estoy en otro país, en Europa o en Estados Unidos, o donde ustedes quieran, decime una cosa, ¿para dónde va tu país? Ustedes, a ver si me ayudan, yo no sé ni qué decir. Empiezo a decir, bueno, son gente tranquila, qué sé yo, nos gusta el mate, hacemos asados, en fin, empezamos a decir cosas, y el señor y la señora, o el profesor, la profesora te está mirando como diciendo, bueno, Ricardo, ¿y cuándo vas a empezar a hablar en serio, no es cierto? Es que no puedo hablar en serio, porque no tengo para decirle para cómo. Es como si saliéramos en un avión y lo único que hice fue ponerle combustible y decimos, arrancamos, muchachos, y salimos. ¿Cómo que arrancamos para dónde? ¿Para dónde vamos? Entonces, ¿qué ha pasado? El corto plazo, la tiranía del corto plazo, nos ha insumido toda nuestra energía. La tiranía del corto plazo. Tiranía en términos, por supuesto, metafóricos, lo que estoy diciendo. O sea, hoy, si tú mirás un diario uruguayo, de lo único que va a hablar es del déficit fiscal, de lo único que va a hablar de la inflación, lo único que va a hablar es del tipo de cambio, de lo único que va a hablar es de cómo está la política monetaria. Y la verdad que a esta altura, en la tercera década del siglo XXI, ya sabemos que la inflación es mala, ya sabemos que el déficit fiscal es malo, es como lavarse los dientes después de comer, ya sabemos que tenemos que lavar los dientes. O sea, ya son cosas que ya sabemos. Yo me acuerdo que siendo presidente del Banco Central tuve que ir a Nueva Zelanda a una reunión de gobernadores de bancos centrales. Cuando llego, era una presidenta, la presidenta del Banco Central de, de, de Nueva Zelanda. Y era del sector privado, la habían reclutado del sector privado, no. Y tenía un bonus si bajaba más la inflación, la mujer, ¿entendés? O sea, estaba como tercerizado el tema de la política monetaria, ya se sabía lo que tenía que ser. Es como la política fiscal, ya sabemos que el déficit fiscal es nocivo, que va a crear a la larga o a la corta inflación o inestabilidades. Entonces, toda la política nuestra económica, porque la facultad enseña eso. Yo cuando tuve que hacer mi doctorado en economía del conocimiento y de la innovación, me tuve que ir al exterior. Argentina tiene algunas universidades de muy buena calidad en este tema, pero que en aquel momento no tenían doctorado. Y lo tuve que ir a hacer al exterior, me fui para Europa. Y porque veía que, ¿cómo le voy a decir? Las finanzas tenían patas cortas y realmente el mundo iba cambiando y yo no adaptaba las cosas, las finanzas no sé cómo iban a arreglar el tema. Entonces, aquí es donde viene el tema digamos, de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en el crecimiento económico, o es la que rellena, digamos así, esa productividad total de los factores, que es en definitiva la que nos hace crecer. Si miramos las estadísticas de América Latina no ha crecido o tiene ese desarrollo que ustedes han visto, y Uruguay también, por supuesto, porque la productividad total de los factores, o sea, el residuo de suelo, o sea, aquello que producimos por encima de lo que es simplemente el trabajo, aquello que no innovamos, ¿cierto? Es muy bajito o negativo en las series históricas largas. Esa es la explicación desde el punto de vista del análisis económico que tenemos. Bueno, puestas así las cosas,
El Uruguay tiene tres posibilidades. Digo, estoy simplificando, ¿no es cierto? Estoy simplificando. Tenemos tres posibilidades. Una posibilidad es que el país, si sigue así, digamos, nos seguimos separando de los otros países, y bueno, la gente tendrá... Yo fui a la escuela pública, pero ya mis hijos no pudieron ir a la escuela pública, y mis nietos tampoco van a la escuela pública. Yo a veces me atendía en la salud pública, y mis hijos no se atienden en la salud pública, yo tampoco, y mi nieto tampoco. Entonces, digamos, ese distanciamiento se palpa después en este tipo de cosas que vamos teniendo, que hemos ido teniendo. Entonces, el Uruguay tiene que definir para dónde va a ir y poder contestar la pregunta ¿cuál es tu rumbo? Y acá tenemos tres posibilidades. Una, que el país explote, que no le atribuyo probabilidades, porque las cosas en general están bastante bajo control en el corto plazo. Es la tiranía del corto plazo, el déficit fiscal, la ministra hace todo lo que puede, es decir, hemos mejorado mucho la cultura económica en materia de corto plazo. Entonces, una opción es mantenerse como estamos hasta ahora, de un vamos viendo, vamos llevándola como viene la cosa, en fin, nunca veré un artículo en un diario pensando en el futuro, diciendo este tiene que ser el país del futuro, tenemos que rumbear hasta hacia allá o hacia acá. Ahora el mundo, todos ustedes igual que yo saben que el mundo se ha dividido en dos, así como el siglo XIX fue un siglo europeizante, el siglo XX fue un siglo americanizante, americanizante quiere decir que la hegemonía fue americana. El siglo XXI es un siglo asiático. China ya superó en Producto Bruto a Estados Unidos, y científicos mucho más lo superó, y en patentes de invención y de innovación mucho más. Con lo cual se le ve como una ciudad, como un país, digamos, más aletargado que no es el país. Entonces, claro, uno estudiando estas cosas, ve que en 3.000 o 3.000 años de historia de la humanidad, Occidente fue hegemónico 2-3 siglos, que fue justo donde nacimos nosotros. Entonces, para nosotros, yo me acuerdo que en las clases de finanzas en la facultad antes decía, los bancos empezaron en tal fecha. Le digo, el primer banco se cayó. Después de empezar a ir a Asia, dije, cuando me miraba que tenían 4.000 años, en 4.000 años habían hecho una cantidad de cosas, y quizás sabían muchas cosas que nosotros creíamos que las estábamos descubriendo, ahí empecé a decir distinto. En Occidente, lo que sabemos es que los bancos se han creado en tal fecha. Me cuesta creer que en Oriente, en 4.000 años, no tuvieran alguna cosa parecida a un banco, pero no lo he estudiado, así que dejo el punto acá. Pero quiero aclarar de que cuando le digo que los bancos nacieron por 1400 y pico aproximadamente, cuando Colón vino a América, y el Banco de San Giorgio de Génova, que eran los primeros, y el otro, no sé qué, todo eso es para Occidente, que fue lo que nos enseñaron a nosotros y nos metieron en la cabeza. Y lo peor que nos puede suceder a nosotros es tratar de ver a Oriente, a Asia, con la cabeza occidental. Son mentes muy distintas y son tradiciones muy distintas. A ver, no sé cómo decirle. ¿Alguien sabe quién es el presidente del Banco Central de China? Nadie. Nadie. ¿Alguien sabe quién es el presidente del Banco Central de Japón? Nadie. ¿O de Corea del Sur? Nadie. O de Suiza. O de Suiza. En Suiza hay que estar 12 años en el directorio para poder ser presidente. Y cuando sos presidente, nadie sabe quién es el presidente del Banco Central de Suiza. Son países, todos estos que estoy hablando, y en particular Oriente, en el cual tienen más allá en fin, de que algunos puede gustarle algo, algunas cosas, otras, cada uno tiene sus opiniones, eso es marca respetable.
Lo que quiero señalar es que tienen un sentido de pensar en para 150 años, 200 años. Nosotros estábamos negociando la deuda con Japón en el tiempo del Banco Central y lo veía a los japoneses mirando así el mar después de cenar. Y ¿qué estás pensando? Y estoy pensando entre los 150 años cómo tendremos que ubicar bien a Japón en este tema, una cosa, pues, 150 años, ¿no es cierto? Entonces, y yo digo, bueno, yo no quiero 150, tampoco, no pretendo pensar eso, pero sí que el futuro esté en la agenda. Ahora el Parlamento, armamos tanto merengue con esto que creó una comisión, se llama la Comisión del Futuro, con todos los partidos políticos. Porque yo le dije, acá no se puede ir para esto, entonces empecemos ahora con el tema este concreto. Bueno, ¿y cómo se va? Está muy bien, Ricardo. Entonces, ¿tu camino cuál es? O sea, el segundo camino era seguir como está, vamos viendo y nos vamos alejando de todo el mundo. O el otro es empezar a ingresar en una economía del conocimiento. Naturalmente que no vamos a hacer Alemania ni nada que se parezca en 10 años. Pero empecemos a caminar hacia esa economía porque tenemos ciencia bastante buena, tenemos científicos, los hemos descubierto ahora con la pandemia, con el PCR, con los que asesoraron al Poder Ejecutivo, y que son todos de la universidad, son todos de la facultad de medicina. Muchos de ellos son que ni sabía la gente, eran miembros de la Academia Americana de Ciencias. O sea, entonces, ahora la ciencia está ocupando un lugar más importante en Uruguay, y entonces se sacaron esta Comisión del Futuro, cuya función va a ser tratar digamos, de empezar a contestar o a dar alguna idea al Poder Ejecutivo de cómo ven el Parlamento, el futuro y hacia dónde debería ir el país, con todos los partidos. O sea, en una palabra, la propuesta del libro, salir del freno que no vamos a levantar, al impulso, se va a hacer si el país ingresa en una economía que esté cada vez más basada en el saber, en el conocimiento, en la ciencia y en la tecnología y en la innovación. Siendo la innovación la explotación exitosa de una nueva idea. O sea, la explotación exitosa de una nueva idea, o sea, no solo una buena idea, sino que se pueda explotar y que se pueda desarrollar. Hacia ahí el libro, digamos, es lo que está diciendo cuál va a ser el impulso. Que como yo les digo cada vez que lo presento y lo comento con ustedes, que son queridos amigos, no estoy descubriendo la rueda acá, digo, estoy diciendo perogrullada, casi, no perogrullada, estoy diciendo lo que ha pasado con los países que crecieron. Los países que crecieron fueron aquellos que ingresaron en la economía del conocimiento. Los que no ingresaron en la economía del conocimiento no crecieron. Entonces, Uruguay en este momento, ¿cómo lo definiría? Tiene buenos cimientos, en fin, está sentado en bastantes instituciones bastante firmes, tiene un primer piso bastante bien, tenemos una cultura de corto plazo bastante buena, bueno, un primer piso, digamos, una planta baja. Bueno, ahora vamos a construir, vamos a construir, y para construir no lo vamos a construir con un esquema en el cual tú te bases la economía en commodities o en tecnología, en el caso uruguayo, ¿no? Siempre. Industrias, digamos, de tecnología media o, en fin, o baja, o sí, muy simples. Así no vamos a mejorar el nivel de vida. Lo que vamos a lograr ahí es que la gente pobre, la gente de medianos recursos y la gente de muchos recursos, que todos ellos, o todos nosotros, estemos en la franja que estemos, pagamos la educación para sacar un muy buen científico. Y ese científico, cuando termina, lo primero que hace es se va del país. Es una palabra. Un país pobre como Uruguay termina regalándole el conocimiento y los impuestos que pagó a otro país, a donde van, que es más rico y triunfan enormemente. Entonces, en vez de exportar conocimiento, pero hecho productos y ahí mejorar el nivel de vida de los habitantes. Entonces,
todo esto está muy lindo. Entonces, ¿cómo se come todo esto? ¿Con un tenedor, con cuchara? ¿Cómo? Entonces el libro avanza un poco más hacia la arena de la cosa, pero yendo a, primero tiene que haber un consenso de los grandes colectivos nacionales. Cuando digo colectivos nacionales, digo la academia, digo sindicales, digo empresariales, digo políticos, digamos, esto es como la pandemia esta, en fin, desgraciada. No alcanza con aquí vacunar al barrio de Pocitos, que es un barrio de Montevideo, o vacunar un departamento, el departamento de Colonia. Lo que tenemos que vacunar una gran parte, con la innovación, con la economía del conocimiento es lo mismo. No alcanza con que haya uno o dos que estén en esa, sino que tiene que ser ya como una cosa que viene de abajo. ¿Y de dónde me salió todo esto? Y les voy a contar la historia porque vale la pena. No sé cómo estoy de tiempo, Martín, si estoy medio mal, decime porque 15 minutos. 15 me quedé, minutos. voy rapidito a una anécdota que me cambió la vida. Esta fue la que me cambió la vida. Estaba yo en el banco y en el año 86, 87 era, y teníamos que negociar la deuda externa con 180 bancos, yo qué sé cuántos bancos eran. Y los bancos dijeron, bueno, en esta renegociación tiene que pagarnos no sé cuánto, eran unos 500 millones de dólares de ahora. Y no teníamos, obviamente, pero de bancos que no seamos nosotros, de bancos nuevos. Entonces escribí un telex con la gente de, un telex. El telex era una cosa que se escribía toc, toc, era una máquina de escribir grandota, que cuando vos ibas escribiendo iba saliendo como un papel que iba apareciendo en el otro lado. Escribimos a un montón de bancos que fuimos a una guía, no había internet, no había nada. Fuimos a una guía de bancos del mundo. Y de repente, eh, mando esto y a los 15 días viene el director del área internacional y me dice, Ricardo, no podés creer, un banco nos puso 250 millones de dólares. ¿Cuánto? ¿La mitad? Sí, la mitad. ¿Y qué banco es? El Postipanki. ¿El qué? El Postipanki. Bueno, averiguamos, era un banco finlandés. Posti es que viene a ser, es la caja de ahorro postal. Argentina debe haber tenido caja de ahorro postal, supongo en algún momento, ¿no? Es una institución que hemos tenido. Era la caja de ahorro postal de Finlandia. Panki es banco y Posti era de post, digamos, de correo, digamos. Y un banco de África, de Costa de Marfil, el Banco por la África Occidental, nos había puesto 20 y pico millones de dólares. No, cosa de loco. Hice otro telex. Bueno, la débil democracia uruguaya que reinició, hemos ya recibido el apoyo, y bueno, se entusiasmaron los otros, y después ya viste, de 30, 40, juntamos, hicimos la vaquita, le llamamos la vaquita nosotros, cuando juntamos ahí, hicimos la vaquita y juntamos los 500 millones de dólares. Le digo a mi secretaria, che, tengo que ir ahora en junio a la reunión del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, por favor, hacemos una cita con la gente del Postipanki en Helsinki, en Finlandia, que quiero ir a saludarlos y agradecerles el gesto que han tenido. Gesto que también lo tuvo, igual lo quiero decir, cuando negociamos la deuda con Argentina. Fíjese a dónde llegará la amistad y la deuda mía con Argentina, que vale la pena que ustedes la sepan. Cuando yo tengo que negociar la deuda con Argentina, porque tenemos una deuda bilateral con Argentina y otra con otros países, pero no los voy a mencionar a los otros países. Pero yo voy a mencionar la historia con Argentina, que vale la pena. Entonces, llamo al presidente del Banco Central, le digo, fulano, tengo que negociar contigo lo mismo que negocio con los bancos, la deuda bilateral que tenemos. Bueno, a mí me dicen, Tano, bueno, Tano, mándamelo por, ya había fax, mándamelo por fax, me dice. Digo, pero no, yo me voy a Buenos Aires y te explico, y le explico a los servicios del Banco Central y del Ministerio, en fin, las condiciones que nos están pidiendo los bancos, a ver si, en fin, me pareció un gesto de mínima educación, ¿no? Vos te estás pidiendo a alguien que te refinancie la deuda, lo menos tenés que ir a explicarla. Me dejate en bromar, mándamela, no te estoy diciendo mándamela, yo te llamo unos días. A los pocos días me llama y me dice, ¿cuándo podés venir a Buenos Aires? Bueno, a Buenos Aires, cuando, no sé, cuando vos digas.
así nos sentamos con el directorio y firmamos lo que vos me mandaste, eso que me mandaste, que teníamos así era la relación. Esa fue la relación. Entonces vine, fui a Buenos Aires, firmé y se terminó. La comunión de amistad y de confianza que tenemos. Lo quiero resaltar porque ustedes son argentinos y eso se lo debemos en fin, a ustedes, y que nos solucionaron un gran problema. Y entonces, bueno, voy a Helsinki, sigo con la historia del Postipanqui, voy a Helsinki, le saludo al Postipanqui, me dan de almorzar, todo muy bien, y me dice, mire, la Cancillería le ha puesto un auto a su disposición y una alta funcionaria de la Cancillería lo va a acompañar, porque sabemos que usted es artista y le gusta el arte y le gusta Alvar Aalto, que fue un gran arquitecto finlandés, en fin, porque usted conoce Helsinki, pero quizás no tanto. No, lo conozco muy por arriba. Bueno, conclusión, esta mujer nos empieza a llevar, una mujer muy joven, joven. Yo no sé si tenía 30 años. Pongámosle reventando 30 años. Bueno, imagínate, yo después de que teníamos la almorzar con ellos, ella me tuvo todo el tiempo hasta que yo tomaba el avión de vuelta a Montevideo. Están hablando con ella, era uno de los, tomamos un café, era uno de los museos que le digo, pero la felicito, le digo, la felicito porque a la edad suya, a tener esta posición, era la número 4 de la Cancillería, era la jefa de toda América, de toda América, ¿te das cuenta? Tenía 30 años. No, bueno, muchas gracias, en fin, muy atento. Lo único que no se me ocurrió decirle, chicas, fue, y siendo mujer, porque esas cosas, yo estudiaba siempre los países antes de ir a verlos. Y el tema de género, los escandinavos lo tenían superado hacía siglos. Se me podía ocurrir cualquier cosa, menos decirle, y eso, lo que se me ocurrió decirle sí que era verdad, era muy jovencita, era joven. Me dijo, no, señor Pascal, yo soy una perdedora. Cuando esta mujer me dijo que era una perdedora, le digo, paren el auto, paremos acá, sigamos tomando otro café, voy a entender porque algo se me está escapando y tiene que ser muy grande para que esta mujer, era número 4, a los 30 años de la Cancillería, y me dice que soy una perdedora, hay algo que me estoy perdiendo y no es chico. Y me dice, yo soy una perdedora, ¿sabes por qué? No. Y yo, ¿sabe cuál es la carrera más difícil acá? No, ser educador, o sea, ser maestro, profesor, docente, educador, me dijo. Es la más difícil, sí, la más difícil, mucho más que ingeniería, medicina. Para entrar es la que tiene más exigencia. Y yo perdí el ingreso por poco. Y por eso estoy en la Cancillería, como diciendo, bueno, estoy en la Cancillería. O sea, y digo, ¿y por qué? Tanta importancia le dan a la educación. Yo a esa altura me imaginaba más o menos la respuesta. Me dijo, no, sí, Pascal. Me dice, señor Pascal, esto es muy correcta, era muy diplomático. Señor Pascal, me dice, los mejores finlandeses son los que tienen que estar enseñándole y formando a los finlandeses del futuro y a las finlandesas del futuro. Si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta economía que tenemos pastoril, que lo único que planteamos somos árboles, y en vez de tener una economía del conocimiento? Ahí descubro la palabra economía del conocimiento y ahí después me pongo a estudiar más formalmente el tema. La historia del Postipanqui para mí fue un antes y un después con esta muchacha, que era una chiquilina, y bueno, yo era tenía 43 años en ese momento, pero al lado mío era mucho más joven y ya estaba triunfando. De manera que lo primero que tenemos que tener seríamos un cierto consenso entre los colectivos. Lo segundo es, por supuesto que no va a haber consenso nunca total, pero por lo menos en 3-4 puntos. Estos 3-4 puntos no se discuten. Después se discute todo lo demás, en fin, todo lo demás. Si sos de Peñarol, si sos de Nacional, si sos de no sé qué, nada, discutí todo. Menos estos 3-4 puntos porque se nos va la vida, que fue lo que hicieron todos estos países que les he mencionado a ustedes y demás.
Martín, me he salteado unas cuantas diapositivas que no me parecieron tan importantes como seguir charlando con ustedes. Así que no te preocupes. Y segundo, entonces entraríamos en la educación. ¿Qué educación queremos? ¿No es cierto? ¿Qué educación queremos? Porque si vos no sabes para dónde va el país, cuál es el rumbo de tu país, esto me lo enseñó la finlandesa. Si usted no sabe para dónde va el país, ¿cómo va a educar? Tiene que educar en función el producto final de su educación, tiene que ser alguien para el cual los finlandeses estemos de acuerdo que era eso lo que queríamos, o los uruguayos estemos de acuerdo con eso que queríamos. Es una educación, digamos, propia del siglo XXI. Y después, digamos, la importancia de la ciencia y la tecnología y la presencia de startups. Hemos estado desarrollando algunos startups en Uruguay ya, en el Instituto Pasteur de Montevideo, que por casualidad soy el presidente del Instituto Pasteur, no tengo nada que ver con la ciencia biológica, pero quisieron que fuera yo por los temas de innovación que me interesan mucho. Y el instituto es como si fuera una filial del Instituto Pasteur de París. Que somos muy amigos de un venture builder, digamos, sería una cosa así, que hay en Argentina, en una localidad, chicas y chicos, que se llama Sunchales, está en la provincia de Santa Fe, que ahí hay una institución que se llama CITES, que Sancor fue, no sé si Martín te suena. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Por suerte Argentina, ustedes tienen una gran cantidad de científicos. No se olviden que ustedes tienen que estar bien orgullosos de que son el único país de América Latina, del río Bravo para abajo, o sea, de México, incluyendo México, Brasil, todo lo que quiera, que tiene 3 premios Nobel en ciencia. Puede haber premio Nobel en literatura, en otras cosas, en ciencia, 3. El único que tiene 3 es Argentina. Los otros no tienen ninguno, no tenemos ninguno. Ustedes tuvieron a Bernardo José, a Luis Federico Leloir y a Milton, ¿cómo se llama? Que está en Londres, me sale Feldstein, pero no es. Milstein. César Milstein. César Milstein, que fue, digamos, toda la medicina contemporánea de medicamentos se debe a un argentino. Como tuvieron el caso de Favaloro, que jugaba en primera cuando se hicieron los primeros trasplantes en Cleveland, en la clínica cardiológica. Entonces, ahí ingresa la ciencia y la tecnología, estamos haciendo startups y las finanzas, y acá viene el tema de las finanzas en este proceso que tenemos de la innovación, en este proceso de la economía del conocimiento, digamos, tiene que tener algunas características muy particulares. Primero, tienen que ser más pacientes. Finanzas más pacientes. O sea, no finanzas orientadas a un rápido lucro que no se va a tener, digamos, o eso se puede tener. Segundo, son finanzas que tienen un mayor compromiso con la ciencia. Ojo, porque cuando sale una patente y sale bien, el valor que toma puede hacer un unicornio, ¿no es cierto? $1.000 millones, ¿no es cierto? Ahora unos chicos de acá invocaron una, se llama D-Local, unos chicos de Montevideo, y está valiendo, no sé, $2.000 millones. Impresionante, muchachos, eran poquitos. Y las finanzas ahí, como la innovación es altamente, como ustedes lo saben igual que yo, muy incierta, de muchos proyectos que se llevan adelante, algunos fracasan y otros no, más que nunca la diversificación tiene que ser importante de proyectos. No ingresar a jugar solo en un proyecto como no lo hace CITES, como no lo hacemos nosotros en el Instituto Pasteur de Montevideo y algunas otras iniciativas que estamos teniendo. Pero a mí me gustaría, digamos, bueno, en esto, a la cabeza en esto va Israel, por ejemplo, ¿no? Que se le llama Startup Nation. Startup Nation. O sea, tienen no sé cuántos miles de startups
y después vende las patentes y entonces, claro, pero invierte casi el 4% del producto en investigación y desarrollo. Mi país invierte, no llega a la mitad del 1%. De manera que, según la UNTAD, después de la pandemia, en este informe que les mostré, que si tienen ganas y pueden, lo buscan ahí en internet, enseguida lo encuentran, se llama Technology and Innovation. Ahora, prevén que la brecha esa que estamos mostrando después del COVID-19 va a ser mucho más grande. Los países que estaban retrasados van a estar más retrasados que los otros que estaban más adelante. Así que más que nunca tenemos que hacer eso. Y más que nunca las finanzas tienen que tener una característica muy particular, como estoy mencionando, además de otros financiamientos, digamos, que pudieran venir. Pero las finanzas tradicionales, tal como las conocimos, en esta economía del conocimiento, tienen que pegar quizás un giro, seguir existiendo, por supuesto, y haciendo lo que tienen que hacer, pero con eso no nos va a alcanzar para poder apoyar un crecimiento basado en el conocimiento. Estas eran las cosas que quería compartir con ustedes, las angustias que tenemos económicas nosotros y de largo plazo, y cómo se me ocurrió que podíamos solucionarlas, que no es ningún invento, me lo enseñó esta chica hace muchos años, y después lo único que hice fue estudiar un poco de esto y mezclarlo con las finanzas y demás. Y entonces el impulso no va a venir solo. Nadie nos va a ayudar. Nadie nos va a ayudar. No tenemos que ayudar nosotros. Digamos, en el sentido, no se regalan las cosas. Y la economía del conocimiento parecería ser el camino que tenemos que tomar. Está en la agenda ahora, esto por lo menos en el país. Y lo que la quería compartir con ustedes, ya que tuvieron la gentileza y el honor de hacerme, de invitarme a cambiar estas ideas con ustedes. Lo que me interesa es la opinión de ustedes, no la mía. Esa la que ya se las comenté. Y así que estoy a las órdenes si quieren hacer preguntas, cambiar de idea, lo que ustedes quieran. Martín. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un gusto escucharte para aprender y para, bueno, mejorar, aplicar lo que sea posible, ¿no? Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, yo he pedido Miguel, la palabra. Miguel, ¿cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, te veo siempre en Facebook. Militando, como se dice, dando la batalla política, que tiene mucho que ver con lo que estás mencionando. Ahora bien, en mis sucesivas participaciones en SADAF a través de escritos que he compartido, este año no, como me jubilé, me siento ya un poquito más viejo para... más sabio también, Miguel. Sí, sí, pero hay que materializarlo en algún escrito. Yo lo que quería compartir contigo es esta situación. Vos has mencionado que Latinoamérica en general, sin puntualizar ningún país específicamente, estamos tomando distancia de aquellos países que se han dedicado con esfuerzo económico, pero también humano, a la investigación. Sí. En la Argentina, para ser, digamos, del otro lado del Río de la Plata, un contrapunto, guitarrero, digamos, decirte que también estamos perdidos en la investigación científica. Si bien tenemos institutos científicos como el CONICET, como que las universidades y demás, pero no hay un avance concreto en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se depende del Estado
Y es ahí donde está la clave, más allá de lo que mencionara en su momento, mencionás con ahínco en esta exposición tuya, la educación de excelencia. Pero yo creo que desde el punto de vista del desarrollo, y es lo que estoy en estos momentos investigando, que tal vez saque algún paper más adelante para compartir con todos ustedes que son mis amigos, creo que el crecimiento económico hoy pasa por los emprendimientos individuales o asociados en pequeños grupos donde hay un sentido de alertness, un sentido de qué es lo que está faltando en estos momentos. Porque las grandes compañías, las grandes empresas, ya tienen hecho su demanda, ya está armada su demanda, y lo que pueden agregar es alguna diferenciación pequeña, que obviamente pequeño significa para ellos millones de dólares. Pero acá lo que necesitamos es, creo yo, un incentivo importantísimo a la actividad individual. O sea, volver al capitalismo de el 1400, 1500, salvando las grandes distancias, donde se apoyan a todos aquellos que se dedican a una investigación porque algo le ha surgido, hay un nous, hay una situación que les llamó la atención y que desean desarrollar. Hoy en la Argentina todo eso está parado, está paralizado, hay algunos, se conocen algunos emprendimientos que son básicamente orientados a la tecnología menor, desarrollo de software o alguna otra cuestión, pero evidentemente les falta capital e incentivos que no pasan por el tener un crédito en el Banco Nación para que les preste plata para desarrollarlo. La Argentina se ha acostumbrado a vivir del Estado. O sea, la Argentina. Estamos todos esperando que papá Estado nos diga, bueno, te vamos a conseguir trabajo, te vamos a dar una prebenda para que pueda, un incentivo impositivo o algo para que vos puedas llevar adelante. Cuando la realidad es que aquellas personas que esperan eso no tienen posibilidad de salir de la pobreza, de la indigencia en la que estamos sumergidos. Sumergida esa gente que hoy, según las estadísticas que salieron recientemente, hace 24 horas, se confirma que la Argentina es un país pobre, con un 40% de pobres y un 10% de indigentes. ¿Cómo se ha llegado a estas circunstancias? Se llega porque hay una injerencia indebida del Estado motivado por razones políticas de algún partido dominante de hace muchísimos años que con sus leyes de los años 40 y 50 nos mantienen atados a esta circunstancia. El país no avanza. ¿Por qué? Porque tenemos una casta política que nos lleva día a día a la perdición de cómo estamos hoy sumidos. Entonces, por eso no tenemos infraestructura, por eso seguimos pensando que hay que poner en los campos, que tú sabes, el potencial de la agroindustria rioplatense es importantísima, pero quieren en esos campos que haya industria con chimenea tirando humo, gente engrasada, o sea, estamos pensando en las industrias de los años 40, fabricar los agujeros de arandela, como le digo yo, cuando eso ya está inventado, se hace en otro lado. ¿Por qué no fabricamos los celulares nosotros? Porque no tenemos mercado, no tenemos economía de escala, y por eso lo importamos. Entonces, se descree del mercado internacional, del intercambio de conocimientos. Es mejor un país cerrado, donde, bueno, nos autoprotegemos y donde cada uno intercambia lo poco que sabe hacer. Es una aldea. Argentina es una aldea donde nos intercambiamos lo poco que sabemos hacer o tenemos. Entonces, de esa manera, el país en general no crece. ¿Cómo salir de eso? Bueno, hay que cambiar definitivamente las leyes, las miles de leyes que atan a nuestro país. Pero primero hay que cambiar el sistema de conocimientos, la
capacitación de la gente y por sobre todas las cosas renovar por completo el nivel educativo a nivel primario, secundario y terciario, porque si yo hablo por mi universidad, seguimos con los planes de estudio, estudiando el keynesianismo, bueno, señores, estamos en el fondo del océano. Entonces, el mundo avanzó y nosotros seguimos con teoría de los años 50. Es ahí donde nos hemos dormido en los laureles y estamos donde estamos porque estamos ahí porque lo queremos. Entonces, muchas de las cosas que vos propones tienen una salida, pero esa salida, de acuerdo a lo que estoy investigando en estos momentos, no es de la noche a la mañana, tirémosle una platita a la gente en el bolsillo que así llegamos a noviembre y podemos ganar las elecciones. No, esto es una cuestión de, yo te diría, 100 años. ¿Por qué? Porque 3 generaciones de argentinos las hemos perdido peleándonos entre nosotros, guerreando por razones ideológicas, que Cuba, que Venezuela, que somos antiyanquis, que esto, que las Malvinas. Entonces, seguimos aislándonos del mundo. Ahora, recientemente, vos lo sabés muy bien, Uruguay en el Mercosur y Brasil nos dijo, bueno, muchachos, si ustedes no quieren entrar en la baja de aranceles para que el Mercosur sea una posibilidad de crecimiento, se tienen que ir. Váyanse 2 años, duerman tranquilos, refresquense. ¿Esto qué quiere decir? Que venga otro gobierno, de otro signo. Nos están ustedes diciendo a nosotros, váyanse, no nos sirven. No nos sirven porque somos realmente un verdadero lastre, porque ideológicamente lo somos. Y es ahí donde tenemos que cambiar la mentalidad. Pero como somos argentinos, hacemos mucho barullo y poco esfuerzo para las cosas. En concreto, y para darte un aliciente, yo personalmente admiro al Uruguay más que nada por la calidad de su gente, de sus instituciones, de sus leyes, del respeto por los valores humanos, y considero que deberíamos incorporarlos. Pero ¿qué ocurre? Acá hay que diferenciar una cosa muy importante. La Argentina es un mosaico del cual hay una baldosa que es la que está jorobando, y el 99% del país es un país potencialmente viable. Acá es donde tenemos que cambiar. ¿Y cómo se cambia eso? Y bueno, es una cuestión de generación. Y una sola mención. Fui hace unos años síndico de una concesionaria de los Macri de Toyota, y lo menciono porque es algo muy interesante. Me he reunido con algún subdirector contable de la empresa, y ellos me dicen, bueno, en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso se piensa en los negocios rápidos, bueno, hacer cash inmediatamente. En Toyota, el japonesito que está trabajando hoy piensa, parafraseando lo que vos dijiste, Ricardo, piensa en el japonesito que va a vivir y cómo dentro de 100 años. Entonces, esta es una cuestión. Si pensamos en el corto plazo, estamos cocinados, y es así como estamos en estos momentos. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Hacer alguna pregunta a Ricardo en especial? Tenemos unos minutos más. Ricardo Sí. Sí, Mario. Sí. Perdón, propongo. Perdón, Ricardo. Propongo Fornero. Propongo que Luis Milesi lea lo que puso en el chat. ¿Cómo? Propongo que José Luis Milesi lea lo que puso en el chat. No está José Luis, se tuvo que retirar. Bueno, Ricardo, te escuchamos. Bueno, sí, no. Primero saludarte, Ricardo, personalmente, un gusto. ¿Cómo estás? Qué alegría. Sí. No, te quería comentar que en realidad a mí me parece que nuestros problemas, más allá de los tintes que cuenta Miguel Marcimián, siempre tan
enfático en algunas cosas, está por el lado institucional. Entonces no es un tema de cómo educar. ¿Educar a qué? Nuestro problema no es educación, está antes de eso. Es decir, ¿dónde se inserta? Que se ha ido deteriorando ese tejido, no porque se ha adelgazado, sino porque se ha engordado. Entonces, en ese aspecto es que me parece que digamos, el diagnóstico no es bueno. Que en eso comparto con Miguel, excepto por los calificativos, en lo demás lo comparto, porque el diagnóstico no es digamos, halagüeño. Pero debido a ese, que es mucho más difícil de recomponer, que sencillamente armar algún clúster o algún lugar de desarrollo de algo como para avanzar, porque lo que hay es una barrera alfa, como decía el psicoanalista Bayon, que impide aprender de la experiencia. Entonces no hay forma de que la experiencia, los elementos atraviesen esa barrera. Entonces se repite una y otra vez, es decir, se entra en determinadas patologías, llamémosle, en este caso sociales. Pero son parecidas a las individuales que marcaba aquel hombre. Y por el mismo mecanismo, es decir, la dificultad para aprender de la experiencia. Que esa experiencia es la que se va plasmando y rearmando en instituciones que funcionan. Ese sería un poco el diagnóstico. Entonces, en eso hay una pequeña diferencia, tal vez con Uruguay, que tienen un mecanismo no tan engordado y complicado institucional. Bueno, o sea que tu diagnóstico es bueno, pero para Uruguay. para nosotros no creo que alcance, digamos. Ese era un comentario, digamos, como para, digamos, matizar la postura de Miguel. Gracias, Ricardo. Son temas muy, muy puntuales de Argentina que la verdad que yo no tengo más que... No te queremos poner un compromiso de que hable mal de nosotros, porque para eso estamos nosotros. No voy a hablar. Además, ustedes saben que no voy a hablar más nunca. Bueno, por eso, pero quiero decir que no hace falta, porque acá sobramos. Te digo que autoabastecemos. Vos viste que yo fui bastante crítico de Uruguay, ¿no? No, pero la exégesis que hace Ricardo Fornero, siempre tan simpático, educado, pero punzante por abajo, porque lo conocemos, Ricardo, hace muchos años, somos de la misma edad, por otra parte. Él me dice a mí, yo soy muy enfático, soy el Milei del grupo. No. Lo que pasa es que yo ya estoy tan podrido ya a los 66 años de escuchar que bueno, hay que esperar un poco, hay que esperar que la política, hay que esperar que esto, que me has dado el pie, Ricardo Pascale, con tu exposición, a que valoremos lo que tenemos, que cada vez es menos, y sepamos dónde están nuestras debilidades. Obviamente, yo lo hablo desde Buenos Aires, mejor dicho, desde Olivos, porque yo ya cuando hablo digo, ¿vos de dónde sos? Me preguntan, soy de la ciudad de Olivos, partido de Vicente López. Ah, qué interesante, ¿en Argentina? Sí. Ah, no sos de Buenos Aires. No, estoy un poquito más lejos. ¿Y a cuánto más lejos? 4 kilómetros. Entonces, me diferencio de alguna manera de lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que no piensen que soy lo que verdaderamente represento. Y lo que represento es que la Argentina lamentablemente se ha ido achicando, concentrando en un lugar donde tiene el 40% de la población y donde está el 50% de la ignorancia del país. Entonces, yo cuando veo las hermosas provincias argentinas con sus riquezas y demás, digo, bueno, pero Argentina es mucho más que esto, que lo que vivo yo. Sí, es mucho más. Y les digo más, a 4 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o sea, 40 cuadras, ya se nota el cambio. Y creo que aquí hay algo que tenemos que entender. Tengo doctorandos de Brasil que están haciendo intercambio, a los cuales tutoreo sus tesis, y nos siguen diciendo,
che, la pucha, que Argentina tiene muchos valores educativos, cómo cómo están capacitados. Y realmente para mí es un orgullo, porque realmente escuchar de un brasilero, al cual considero un país enorme, con mejores posibilidades que la Argentina, digo, bueno, todavía tenemos algo, pero eso hay que cuidarlo y regarlo todos los días, porque cada día estamos más chicos. Y es ahí donde comparto contigo, Ricardo Pascale, que estamos perdiendo el camino. Y esto es una catarsis, como bien dijo alguien en el blog, es una catarsis que nos sirve porque realmente nuestros políticos no piensan eso. Nuestros políticos dicen, bueno, esto ya va a pasar, un par de cositas que ocurran, algún yuyito que crezca nuevo, y la Argentina con 2 cosechas salimos adelante. Es ahí donde debemos ser absolutamente claros en esto. Quienes más sufren los problemas de desabastecimiento, o caso Irlanda, que en algún momento hace 20, 30 años estuvo en una situación bastante comprometida, han salido adelante con la industria del conocimiento, el software y demás. Y hoy tiene un producto per cápita mayor que la Argentina. Bueno, esta es la realidad. Cuando te faltan las cosas es cuando agudizas el ingenio y te ocupas en salir adelante. Cuando alguien te soluciona los problemas, y bueno, más o menos vamos tirando, tenemos para el asado el fin de semana, listo, dale, no hay ningún problema. Es ahí donde hay más allá de la pachorra que tenemos por ser más que latinoamericanos, por ser rioplatenses, ¿no? Que nos gusta mucho la amistad, las relaciones sociales. Lo que no nos gusta es tener que privarnos para ahorrar. ¿Y qué significa ahorrar? Ahorrar significa guardar para el futuro, bien sea para una inversión pequeña, bien sea para mantener nuestra vida después de los 60 como hago yo, o para tener algo de lo que agarrarse en el futuro. Es ahí donde perdemos el sentido de la vida. Y hay una cuestión muy importante que debemos en ese sentido preservar. Disculpame, Martín. No, al contrario, gracias a vos. Yo soy muy retórico muy bien, desde el punto de vista político, gracias. debería militar en en algún partido o juntos por el no cambio, podría ser. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, es un gusto escucharte. Y bueno, con esto damos por terminado esta exposición de Ricardo y ronda de preguntas. Desde ya, de parte de SADAF y de toda la comunidad SADAF, muchísimas gracias, Ricardo. Es siempre un placer escucharte. Y bueno, nos vemos pronto.